Hola marginales, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes y el día de hoy tengo un tema que quería hablar desde la otra semana, pero por motivos de tiempo, literalmente porque salí de viaje cerca de aquí, no he podido hacerlo. Y también porque no sabía realmente cómo abordarlo, porque creo que muchas personas van a atacarme, no van a estar de acuerdo y no me importa, realmente no me importa. Así que vamos a hablar en términos como lo dije desde los primeros videos que hice, en términos biológicos, en términos médicos, para que la gente se quede callada. El día de hoy, como hice el video, voy a hablar acerca de los 6 sexos humanos que existen. Muchos van a preguntarse como tal a qué me estoy refiriendo con 6 sexos si solamente existen machos y hembras, pero realmente esto es como una construcción un poco antropocéntrica, porque nos olvidamos como tal de un punto importante que son las personas intersexuales. Una persona intersexual es aquella, como lo mencioné ya en videos pasados, que no se adecua como tal al estándar tradicional de hombre y mujer. Sin embargo, por su fenotipia o por su apariencia física, pues se cataloga dentro de los hombres y dentro de las mujeres, según se parezca más a un sexo u otro. Entonces, bueno, eso es como una manera de invisibilizarlos, pero la realidad es que sí existen. ¿Y con qué me refiero a sexos genéticos? Bueno, para determinar un sexo como tal, tiene que tomar en cuenta diferentes factores. No solamente son los cromosomas. Los cromosomas determinan un sexo genético. Un sexo como tal completo se determina a través de las gónadas, a través de los genitales, a través de hormonas y a través de cromosomas. En este caso voy a referirme como tal al sexo genético, a los cromosomas, porque es ahí donde mucha gente ataca. Solamente existe XX y XY, cuando la realidad es que no es así. Existen por lo menos 6 sexos genéticos, de los cuales el día de hoy vamos a hablar solamente de 2. Ya conocemos como tal los otros 2, que son hembras XX y machos XY. Ahora, ¿cómo se determina como tal estos sexos? Bueno, el sexo como tal genético se determina al momento de la fecundación. El ovocito y el espermatozoide van a unirse y cada uno de ellos va a aportar 23 pares de cromosomas. El ser humano tiene 46 pares de cromosomas. Los últimos pares, o el último par, mejor dicho, es el par de cromosomas sexuales y es el que determina cuál es el sexo genético de la persona. Es decir, si es un macho, una hembra o una persona también intersexual. Ahora, mucha gente va a decirme que como tal estos solamente son síndromes, pero de alguna forma no lo digo solamente porque existe la variación genética en estos cromosomas, sino porque realmente esta forma de asignar un sexo solamente se da en humanos. En la naturaleza existen muchos tipos de asignaciones para el sexo, como el Z y el W, pero bueno, ese ya es un tema para otro video, lo veremos más adelante. Y realmente en la naturaleza lo que abunda realmente son los organismos hermafroditas. Realmente como tal los humanos somos dioicos, tenemos sexos separados, pero eso también es como una construcción social. Por ejemplo, en las medusas no podemos catalogar una medusa como hembra y macho. En los hidrozoos tampoco podemos catalogarla como hembra y macho, son hermafroditas. Entonces eso básicamente es como una construcción también pues social. Así que, bueno, el día de hoy hablaremos de 2 de estos síndromes como tal. ¿Qué pasa cuando tenemos cromosomas de más? Bueno, para empezar, el primer síndrome que hablaremos el día de hoy es el síndrome de la superhembra o síndrome de Robinson, como también se le conoce. Este síndrome ocurre cuando en la fecundación el óvulo que tiene la madre tiene 2 cromosomas X. Normalmente esto se asocia más a la madre y ocurre debido a un error que se da en la meiosis que se llama no disyunción. Ahora, en la meiosis normalmente los cromosomas se dividen para que pasen de ser diploides a haploides. En alguno de los ovocitos se van 2 cromosomas X y uno se queda tal vez sin cromosoma. En otro video veremos qué pasa cuando esto ocurre de esta manera. ¿Qué características tienen las personas o las chicas que tienen disonomía triple X? Bueno, realmente como tal no son chicas que tengan a simple vista características muy marcadas o muy específicas, porque pues parecen chicas normales, niñas normales. Suelen ser un poco más altas al promedio de las mujeres, pero realmente hay personas que son altas, hay mujeres que son altas, entonces tampoco es como tal una característica que pueda diagnosticarlo. Tienen problemas como tal de lenguaje, para aprender, les cuesta mucho aprender ciencias como tal,
como las matemáticas, tienen problemas a la hora como de coordinar sus brazos, sus miembros. Sus extremidades generalmente suelen ser un poco más largas que en comparación con el resto de su cuerpo. Realmente tienen un coeficiente intelectual como 15 puntos debajo de una persona pues promedio más o menos. Algunas tienen también problemas como tal de lenguaje. Algunas pocas pueden presentar complicaciones como lo son convulsiones y anormalidades en lo que son los riñones y el corazón, pero muy pocas presentan este tipo de anormalidades. En algunos libros se menciona que son fértiles, en otros libros se menciona que son estériles. ¿Qué tan frecuente es esto? Bueno, realmente sí es frecuente, una de cada 1000 niñas. Entonces, en comparación con otros trastornos como el síndrome de Mayer-Rokitansky, que ya tenemos también un video hablando de él, pues sí es más frecuente. Realmente hay muchas chicas que pueden ser super hembras o tener el síndrome de Robinson y ni siquiera lo saben. Genitales como tal realmente parecen normales, pero en teoría están atrofiados por el cromosoma que hay de más. Algunas pueden tener hijos, otras realmente se dan cuenta del síndrome cuando ven que no pueden tener hijos, o tienen muchos abortos espontáneos. Porque si bien algunas que conciben pueden tener hijos normalmente, otras pueden tal vez tener anormalidades congénitas en los niños que procrean, entonces dando un embarazo como tal no viable. El desarrollo sexual, es decir, las características sexuales están prácticamente normales. Tienen problemas de conducta, muchas de ellas son hiperactivas, se distraen muy fácilmente, tienen dislexia, problemas de aprendizaje, problemas en cuanto a la memoria, al juicio, tienen de alguna forma una madurez un poco menos desarrollada que el resto de las chicas. Son un poco más inmaduras. Este síndrome se asocia a tener el pie plano. Unas tienen ojos espaciados, se ve como tal en la cara que tienen ojos más prominentes. ¿Qué complicaciones tiene este síndrome? Bueno, realmente complicaciones como tal son de problemas psicológicos, de comportamiento, de baja autoestima. Necesitan apoyo adicional para llevar a cabo una vida como tal normal, al menos en la cuestión educativa. El diagnóstico como tal va a ser a través de un cariotipo, un cariograma. Y bueno, también tiene que hacerse otros estudios complementarios como lo que son encefalogramas, electrocardiogramas, estudio de los riñones, por si tuvieran alguna complicación asociada al síndrome. No es necesario como tal dar tratamiento hormonal porque los niveles hormonales son prácticamente normales. También fisioterapia en algunos casos para dar como tal más fuerza a lo que es el músculo, y ergoterapia para tratar como tal los problemas que son derivados de el aprendizaje. Las chicas tienen un buen pronóstico, pueden hacer una vida prácticamente normal, pero bueno, ya vimos que no es tan bueno ser super hembra. Y el cuarto sexo genético que vamos a hablar el día de hoy es el super macho. Ya sabemos que el sexo masculino, o normalmente los hombres, 46XY, tienen que tener un cromosomas XY. Eso sería como lo más normal. En este caso hay una triploidía en los cromosomas sexuales, pero con el cromosoma Y. Hay 2 cromosomas Y en lugar de 1, lo que nos va a dar un cariotipo 47XYY. ¿Qué características tienen estas personas de sexo masculino? Fenotípicamente son de sexo masculino. Son más altos que en promedio que las personas normales o que los hombres normales. Suelen resaltar un poco más que sus padres o que sus hermanos. Pero también eso no es como algo característico, porque también hay hombres altos. En algunos casos como tal la inteligencia o el coeficiente intelectual puede variar, pero normalmente tienen también un coeficiente intelectual más bajo que el promedio, como 15 puntos más abajo. También tienen problemas como tal de lenguaje, tienen problemas de coordinación, tienen problemas en la falta de tonicidad de los músculos. Algunos presentan asma. Tiempo se le asoció un mito a este tipo de personas, de superhombres, porque se decía que la mayoría que eran superhombres tendían a ser criminales, tendían a tener un comportamiento más agresivo, cuando realmente esto no es así. Inclusive en muchos artículos científicos se llegó a publicar esto, pero ya se sabe hoy en día que eso es un mito completamente. Las personas tienen un desarrollo sexual completamente normal, es decir, les crece el vello, tienen características sexuales propias del sexo conforme a la edad que tienen, y también son fértiles. Normalmente las personas que tienen este síndrome son fértiles, pueden tener hijos de forma normal, y a lo mejor mucha gente ni siquiera se va a enterar nunca que tiene el síndrome de superhombre. Este
síndrome como tal tampoco se hereda, no es hereditario y ocurre también por un error en la división meiótica, pero en el caso de los hombres. No olvidemos que como tal los cromosomas X y el Y portan los hombres, o el que define el sexo es el macho, es el hombre. El error está originado dentro de la meiosis de los espermatozoides. Es una no disyunción, no se separan correctamente los cromosomas y en un cromosoma puede haber tal vez 2 Y en lugar de una. Y cuando ocurre la fecundación, pues el cariotipo es 47XYY. Ahora, otros síntomas característicos también de este síndrome es la estatura mayor a 1,80 m, sobre todo cuando son adolescentes. Esto realmente es un poco raro, porque si bien es cierto que los hombres terminan de crecer a los 21 años, la estatura como tal es superior al promedio incluso. Tienen problemas como tal de aprendizaje, sobre todo en matemáticas, problemas con el lenguaje y el habla. Presentan ciertos tics en las manos, o ciertos temblores en las manos. Tienen una falta de volumen muscular, tienen una hipotonía, déficit de atención, o sea, son personas que se distraen muy fácilmente, es difícil captar su atención. Algunas personas como tal presentan un acné severo, pero realmente no se ha comprobado como al 100% que esto esté asociado por completo a este síndrome. El manejo como tal también de estos pacientes depende mucho como tal de los síntomas. Realmente no hay un tratamiento que cambie la estructura de los cromosomas o de la genética hoy en día, eso no existe, pero pueden tratarse los síntomas. Al no haber síntomas como tal tan graves, el diagnóstico de este síndrome realmente es bueno. O sea, hay personas que con terapia de lenguaje, con terapia educativa, intervenciones psicológicas, pueden realmente llevar y hacer una vida completamente normal. Tienen que visitar constantemente al médico para regular como tal otros síntomas que pueden llegar a presentar. Hay que tener fisioterapia para poder fortalecer lo que son los músculos. Terapias del lenguaje y el habla. El diagnóstico es a través de un cariotipo, un cariograma, por sangre periférica o por una amniocentesis, es decir, en el líquido como tal del útero. Cuando la mujer está embarazada podemos hacer también el diagnóstico. Pero normalmente, como digo, mucha gente ni siquiera va a saber nunca que tiene este síndrome, cuando también es muy frecuente. Lo tiene 1 de cada 1000 personas que nace fenotípicamente como un hombre. Se denomina síndrome de Jacob o síndrome de Jacob. Entonces también es otro nombre por el cual se le conoce. Técnicamente las aneuploidías que son en los cromosomas sexuales son mucho más viables para la vida que las que se dan como tal en los cromosomas somáticos o el resto de los cromosomas. En otros próximos videos vamos a estar hablando de qué pasa con las aneuploidías somáticas, como lo es el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau, entre otras muchas más que existen. Hemos visto como tal síndromes que se dan cuando se les agrega un cromosoma a los cromosomas sexuales extra. Pero ¿qué pasa cuando se le quita cromosomas? Es decir, ¿qué pasa cuando falta un cromosoma normalmente? Eso lo hablaremos como tal en otro próximo video, que será como la parte 2, pero bueno, no será la parte 2, será otro tema distinto. El día de hoy creo que ha sido todo. Realmente como tal no existe solamente 2 sexos genéticos, realmente hay muchísimos más, los cuales entran ya dentro de la categoría de intersexuales. Si nos pusiéramos estrictos, pues estas personas prácticamente no serían ni machos ni hembras, serían intersexuales. Pero realmente para no complicarnos la vida dentro de lo que es la sociedad o dentro de lo que es las personas, pues los catalogamos como hombres y mujeres dependiendo de la fisionomía o el fenotipo que tengan. Ahora, tengo un aviso que dar como tal. Voy a traer al canal muy próximamente a un doctor directamente desde España. Es un doctor que admiro pues muchísimo, al cual le tengo muchísimo precio también desde hace muchísimos años. Lo amo prácticamente a ese doctor. Es un cirujano plástico, pero para no hacerles como tal la sorpresa más... para no estropearles la sorpresa, voy a como tal a dejar una encuesta en la parte de abajo, porque el doctor prácticamente nos va a explicar el procedimiento exacto para una reasignación de sexo o una confirmación de género, que es como se le conoce hoy en día. Así que, bueno, en próximos videos lo tendremos aquí en el canal. De momento, chicos, suscríbanse, denle like al video si les gustó, compartan con todos sus amigos. Y bueno, nos vemos en otro video próximamente aquí en Biología y Medicina por el Mundo. Cuídense, chicos. Bye.